Tomen sus lugares, por favor. Pues estamos por terminar el 2020. Si se han percatado, qué rápido se fue el año. A pesar de todas las cosas, a pesar de todas las situaciones, se fue muy, 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 muy rápido, ¿verdad? Fue un año no, no similar a los anteriores, donde podíamos tener nuestras reuniones, ¿verdad? Eh, los martes de Santa Cena. No sé si recuerden que tenemos cada primer martes de mes esas reuniones de Santa Cena, los viernes, los domingos, los sábados de discipulado. Fue un año no normal, no fue un año en ese sentido, fue totalmente atípico a lo que estábamos acostumbrados. Y a pesar de todas las situaciones, yo creo que los muchachos, los niños están contentos porque no van a la escuela prácticamente, ¿verdad? Y están sacando puro 10, ¿verdad? Ojalá me hubiera tocado a mí así alguna vez en la escuela, ¿verdad? Porque realmente me hubiera evitado muchos problemas con mis papás por mis calificaciones, ¿verdad? Pero tampoco fue fácil para ellos, ni ha sido fácil para los muchachos, para los niños, estar siempre en sus casas, ¿verdad? Sin poder salir a jugar, sin poder ver a sus compañeros en la escuela. Mi papá me decía que me pagaba a mí un club muy caro, porque me tenía una escuela privada y pues yo nada más iba a jugar prácticamente, ¿verdad? Es lo que me gustaba hacer, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios de que al menos pude terminar la escuela, ¿verdad? No les digo cómo, pero la terminé, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios porque Ebenezer hasta aquí ha sido con nosotros el Señor, porque nos permite terminar. Este es el último domingo del 2020. ¿Sí se ha percatado de eso? Es el último domingo del 2020. Yo quiero que usted pueda hacer ahorita una recapitulación de lo que Dios ha hecho en su vida. Piense en lo que Dios ha hecho en su vida, en lo que Dios ha tratado con usted y en lo que usted nos ha dejado tratar con Dios. Porque también ha habido momentos en nuestras vidas que no hemos querido dejar que Dios trate con nosotros. Y les platico rápido el viernes, ¿no es cierto? El domingo pasado el Señor me permitió llevar la palabra a los hermanos de Wyoming y es la primera vez que el Señor me permite viajar hasta allá, vía telefónica, ¿verdad? Y predicar vía telefónica con los hermanos de Wyoming. Y les voy a decir, es bien complicado predicar por teléfono, porque no sabes este, quién te está escuchando, quién no te está escuchando, pero dice la palabra de Dios que su palabra nunca regresa vacía. Y espero que Dios haya obrado. Al principio, cuando empezamos a predicar por este medio, por el celular, pues mucha gente decía, no, pues qué padre, no tienes audiencia, no te pones nervioso, y pues realmente no es fácil tampoco el estar hablando, el que se esté transmitiendo una predicación. Y ahora que estoy con ustedes aquí en esta reunión, yo quiero que hablemos un poquito sobre un hombre en la Biblia que muchos de nosotros sabemos y conocemos. Este hombre se llama Zaqueo. Zaqueo. Y yo lo tengo en mi mente siempre con un canto que me enseñaron cuando yo era un, un pequeño niño feliz, con cabello, ¿verdad? Y sonriente siempre, que decía, Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó, y cuando Jesús pasó por ahí, se subió a un sicomoro. El Salvador le vio ahí y le dijo así, Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa voy a ir. Y lo cantaba y era una historia muy bonita para mí en la Biblia, que desde chico, no me acuerdo si de los 10, 12 años que empezamos a asistir a la iglesia, que yo tenía 10, 12 años, 10 años me parece. Lo escuché, lo canté y se lo enseñé a mis hijas
Y mis hijas, aunque las ven así grandotas y bien chulas, lo siguen cantando a veces conmigo, con Paola. Y nos divertimos cantando este tipo de cantos que son para el Señor, porque aprendemos, ¿verdad? Pero cuando lees la Escritura, cuando empiezas a escudriñar las cosas que el Señor tiene, te das cuenta quién era Zaqueo. Y yo quiero que me acompañen en el libro de Lucas, capítulo 19, por favor. Zaqueo, para empezar, ¿de qué pueblo era? ¿Recuerdan? Era judío, Zaqueo. ¿Sabes qué significa saqueo? ¿Alguien sabe qué significa saqueo? ¿Yo? ¿Quién dijo? Sí, puro. Es lo que significa saqueo, puro. Y saqueo, les digo que era un publicano. ¿Se acuerdan quién eran los publicanos? ¿Te acuerdas quién eran los publicanos? ¿Te acuerdas quién eran los publicanos? ¿Te acuerdas quién eran los publicanos? ¿Se acuerdan quién eran los publicanos? Eran unos hombres que tenían un oficio, y ese oficio era cobrar los tributos, cobrar los impuestos. Eso era un publicano, eran los impuestos, era un judío que cobraba impuestos. Y yo me pongo a pensar, y quiero que estén, los que me estén escuchando aquí en sus casas, que levanten la mano aquel que le guste pagar impuestos. Ups. Dice la Biblia, dar al César y a Dios lo que es de Dios. Es una obligación como cristianos pagar nuestros impuestos. Pero a veces no nos gusta, porque te quita un chorro el gobierno cuando trabajas. De ISPT y de ISR y quién sabe qué, y vienes pagando 30 y tantos% de tu salario por trabajar. Más aparte, gasolinas, te cobran impuestos por tener una casa. ¿Sí sabían que te cobran impuestos por tener casa? Te cobran impuestos por tener carro, te cobran impuestos por tomar una Coca-Cola. ¿Sí lo sabían? Y si le vas quitando eso, pues dices, pues todo ese dinero puede ser mío. Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que obedecer a los que ha puesto Él por eminencia en esta situación de pagar impuestos. Hay mucha gente que evade impuestos. Sí, hay muchísima gente. Pero fíjense, voy a regresar. Zaqueo era un hombre que tenía por oficio cobrar impuestos. Y no solamente los cobraba, era el jefe de todos los cobradores de impuestos. Era el Big Boss. Imagínate cómo estaba su cartera. Imagínate la forma que vivía. Dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer, que aparte de que él era el jefe de todos los cobradores de impuestos, era un hombre rico. Era un hombre rico. Un hombre que tal vez tenía todas las comodidades que el mundo te puede dar. Tal vez era un hombre que tenía un camello del último modelo, ¿sí? Con una silla súper acolchonada y tenía su escolta de 2 elefantes adelante y 2 elefantes atrás, caminando. No sé, no viví en esa época, pero si era un hombre rico, era un hombre poderoso. Era un hombre que como quiera que hizo su dinero, porque lo hizo mal habido, ¿sí? Tenía mucho poder. Y la gente no lo quería. No lo quería la gente. Porque a pesar de que era judío, era publicano. Es decir, era un cobrador de impuestos. Era el jefe de todos aquellos que cobraban impuestos. Acompáñame por favor a leer Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y lo voy a leer. Dice la palabra del Señor en el versículo 1.
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús. Fíjate, este hombre era el jefe de los publicanos, ¿sí? Y era rico. Y el versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús. Seguramente él había escuchado hablar de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Dice, quería saber quién es Jesús. Voy a leer todo el pasaje y dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, una vez más delante de ti estamos, Señor, en esta mañana, Dios, ya tarde, Dios. Y te doy gracias, Padre Dios, porque nos permite, Señor mío, Padre, poder estudiar tu palabra, poder escudriñar tu palabra, Dios. Y te ruego, Padre Dios, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, que hables a cada uno de nosotros, bendito Dios. Háblanos, bendito Padre Celestial, a través de tu palabra, bendito Dios. Padre, que la palabra que se va a dar, bendito Dios, entre primeramente, Señor, en mi vida, que baje, Santo Dios, de tu santa presencia, Padre Dios, a mi vida, a mi corazón, a mi mente, Dios, y fluya, bendito Dios, a cada uno de mis hermanos, bendito Padre Celestial, que podamos en esta tarde comer, bendito Dios, Padre, tu palabra, bendito Dios, que podamos disfrutar tu palabra, Padre Dios, y que tu Santo Espíritu revele, Padre Dios, esas áreas de nuestra vida, Padre Dios, que necesitan ser cambiadas, bendito Padre Celestial. Te doy gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios. Muchísimas gracias. Amén. Vamos a recordar nuevamente. Zaqueo ¿a qué se dedicaba Zaqueo? Era un cobrador de impuestos. Era un, ¿qué? Publicano. Nos quedó claro hasta ahí, ¿verdad? Bien, ahora, el nombre de Zaqueo, ¿se acuerdan qué significa Isaac? ¿Se acuerdan qué significa Eric? ¿Qué significa? Puro, ¿ok? Ahora, cuando Zaqueo, porque Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó, ¿verdad? Ahora, ese Zaqueo, cuando supo que Jesús iba a pasar por ahí, se subió a un sicómoro. ¿Qué es un sicómoro? Es un árbol. ¿Alguien sabe cómo era ese tipo de árbol? ¿Cómo dijeron por ahí? Era un árbol muy frondoso. Era un árbol parecido a una higuera. Así eran los sicómoros. Y ahora, ese tipo de árbol sicómoro en Egipto se consideraba un árbol sagrado. Nada más para que usted lo tenga como conocimiento general. ¿Ok? Y Zaqueo era un empleado judío que servía al gobierno romano. Fíjense. Y era responsable de recaudar los impuestos y supervisaba a los publicanos y a los recaudadores de la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era una ciudad donde había muchos, ¿cómo se dice? Mucha negociación en esa ciudad, había mucho negocio. Y Zaqueo tenía todas las comodidades, siendo jefe de todos ellos, para comprar, para vivir cómodamente. Y acabamos de leer en este pasaje de Lucas capítulo 19, el versículo 1 al 9. Y viendo esto, yo creo que Zaqueo tenía una enorme curiosidad o una desesperación por conocer y saber quién era ese hombre del que se mencionaba, Jesús. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Porque seguramente ese hombre Jesús estaba poniendo al mundo al revés, ¿verdad? Causando una inmensa revolución en las mentes de muchos hombres. Tal vez había escuchado sobre Jesús,
y había escuchado que Jesús, ¿qué hacía? Milagros. A lo mejor había escuchado que Jesús había sanado tiempo atrás, días atrás, semanas atrás, a 10 leprosos. ¿Se acuerdan? Jesús sanó a 10 leprosos. Y de esos leprosos, ¿se acuerdan cuántos regresaron a darle gracias a Dios? Un agradecido. Solamente uno. A lo mejor había escuchado de Jesús que un día bendijo a los niños, que los niños querían acercarse a ver quién era Jesús y decían ahí que no se acerque. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Dejad que los niños se acerquen a mí porque de los tales es el reino de Dios. Eso viene en Lucas 18, versículo 16, ¿verdad? O tal vez había escuchado que Jesús una vez se dirigió a una multitud. Busquemos Lucas 12. Lucas 12, versículo 54. Tal vez había escuchado Zaqueo sobre ese hombre precioso, Jesús de Nazaret, hijo de un carpintero, que dijo una vez a una multitud de esta forma: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. ¿Y qué pasa? Así sucede. Y luego viene el versículo 55 y dice, y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor. ¿Y qué pasa? Hace calor. Y luego dice el versículo 56, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguéis este tiempo? Jesús era ese hombre que dijo eso. Y ahora, yo leyendo esto, quiero pensar y quiero decirte ahorita, ¿sabes distinguir este tiempo? Fíjate todo lo que ha pasado en 2020, nada más el 2020. ¿Sabes distinguir este tiempo? El Señor viene pronto por su iglesia y está dando una sacudida para que se caiga todo aquello que no es de Él. Para que se caiga todo aquello que no es de Él. Mi pregunta, ¿estás listo tú para partir a las bodas del Cordero o no estás listo? Orábamos el 24 y un día antes mi papá y yo hablamos por teléfono y me decía, oramos para que el Señor venga por nosotros, hijo, y partamos juntos con el Señor. Y ese es mi anhelo, ese es mi deseo, partir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo estaba parado allá donde está Gabriela ahorita y yo veía a mis hijas, veía aquí a Carla Denise y veía allá a Gabriela orando, cantando al Señor. Y digo, Señor, ¿qué más puedo pedir, Dios? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hijas aquí, buscándote, buscando tu rostro mientras que pueda ser hallado, viendo a tus hijos, Eric, Sofía, sirviendo al Señor, viéndote a ti, Aldo, cómo el Señor te ha transformado y te ha cambiado, Aldo, porque no eres el mismo. No eres el mismo, Aldo. Y tú lo sabes. No eres el mismo, cómo Dios te ha tocado, cómo Dios ha tratado en tu vida, en tu corazón, cómo Dios está tratando con cada uno de nosotros de una forma distinta. ¿Tú estás dispuesto a que Dios toque en tu vida? ¿A que Dios cambie tu vida y tu corazón? No nada más es estar con la multitud, porque Zaqueo vio que había una multitud caminando y dijo, ahí va Jesús. Y muchas veces vamos caminando en esa multitud y no conocemos a Jesús. Pero Jesús de Nazaret se quiere revelar a cada uno de nosotros. Él quiere ir y tocar tu corazón. ¿Sabes qué tiempo es ahora? Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de vivir una forma distinta del cristianismo, una forma como Él quiere. Él había escuchado, tal vez Zaqueo, había escuchado que ahí en su pueblo, en Jericó, unos versículos antes de donde viene el pasaje de Zaqueo, ¿qué había hecho Jesús? Había sanado a un ciego, le había dado la vista. ¿Y qué hacía ese ciego? Glorificaba a Dios. Zaqueo tenía curiosidad por saber quién era ese Jesús. Quería saber quién era Jesús. Y seguramente su corazón estaba vacío. Se sentía tal vez solo, a pesar del puesto que tuviera, a pesar del dinero que tuviera, a pesar de las riquezas que tuviera. Ese hombre se sentía tal vez solo. Lo aborrecían. ¿Por qué? Porque era un judío que cobraba impuestos. Era el jefe de todos los publicanos. ¿Sí? Lo ves ahí en Lucas capítulo 5. Vamos a buscarlo. Lucas capítulo 5.
Versículo 27. Seguramente ese corazón estaba vacío y se sentía solo. Lucas 5:27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos. ¿Y qué le dijo a ese Leví? Sígueme. Dijo, sígueme. A lo mejor había escuchado de él. ¿Qué hacía este hombre, Leví? Lo mismo que Zaqueo. ¿Sí se lo acaba de dar cuenta? ¿Qué hacía? Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y Jesús les respondió diciendo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. ¿Cuántos enfermos hay aquí? ¿Cuántos enfermos hay aquí? ¿Cuántos enfermos están escuchando esto? La palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 1 dice que no estábamos sanos. Éramos una llaga totalmente podrida, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y a esos hombres y esas mujeres vino Jesús. Y ese Jesús vino a mi vida porque yo era eso. Yo estaba podrido en mi maldad, en mi pecado, en mi orgullo, en mi altivez, en mi forma de ser. Y Jesús vino para darme vida y vida en abundancia. A eso vino Jesucristo. Y dice el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a quienes. ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos sido llamados a eso que se llama arrepentimiento? Yo fui uno de esos y yo sigo siendo uno de esos, que sigo siendo llamado todos los días al arrepentimiento. Señor, perdona aún mis pecados que me son ocultos, porque no el hecho de que vengas a la iglesia, no el hecho de que vengas a cantar, no el hecho de que estés escuchando esto, te hace salvo y te hace santo. Tenemos que vivir humillados delante de Dios, vivir humillados delante de Dios. La vida del cristiano es pasar humillados delante del Señor, no pasar con la cabeza en alto. Un desierto se pasa de cuclillas, postrado delante de Dios, y la vida del cristiano debe ser así, postrado delante de Dios, humillándose delante de Dios. Es la forma que un cristiano debe vivir. Zaqueo, movido por este motivo, deseaba ver a Cristo. Vuelvo al capítulo 19 de Lucas. Zaqueo, movido por este motivo, yo creo que deseaba saber quién era Cristo, pero ¿sabes qué había? ¿Qué sucedía? Voy al capítulo 19 de Lucas. En el versículo 3, dice la palabra de Dios, procuraba ver quién era Jesús, pero había dos obstáculos. Uno, no podía a causa de la multitud, y el otro era tan chaparro de estatura que no tenía esperanza de verlo. ¿Sí? Yo imagino a Zaqueo, un hombre bajito, ¿sí? Tal vez tenía algún problema de enanismo, no lo sé. Pero imagínate buscando entre la gente, tratando de ver, brincando, y no lo dejaban ver. Había obstáculos en su vida. Y yo no sé, hermano, si tú tienes algún obstáculo en tu camino como cristiano. Sabes que Dios es real. Zaqueo sabía que ahí estaba Jesús y que Jesús era real. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Sabes que Dios es real y que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Sin embargo, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú en tu vida para tener un encuentro diariamente con el Señor? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué obstáculos tú te pones a ti mismo para buscar al Señor? Porque a veces nosotros mismos nos ponemos obstáculos. Ay, estoy muy cansado. Vengo del trabajo y estoy realmente cansadísimo, fatigado como para buscar al Señor. Y me ha pasado a mí. ¿A ustedes también les ha pasado? Que dices, ya, me doy, ahorita no puedo. ¿Verdad? Pero si fuera para otra cosa, te levantas y vas y le echas ganas.
¿Qué obstáculos has puesto tú en tu vida para encontrar a Jesucristo, para buscar a Jesucristo? ¿Qué obstáculos tú solito te pones enfrente? Es como si supieras que estuvieras enfermo de muerte y sabes que hay alguien que te puede sanar y salvar y tu reacción es, pues sí, pero pues de todas maneras me voy a morir, tarde o temprano me muero, pues. Y sabes que ahí está Jesús. Quita de tu vida cualquier obstáculo. La reacción de Zaqueo fue totalmente distinta, totalmente distinta. Él buscó la forma de ver a Jesús, quería conocer a ese Jesús del cual había escuchado. ¿Y qué hizo entonces? Se perdió todo el glamour, toda la ostenticidad que pudo haber tenido ese hombre, ¿sí? Ese hombre rico, ese hombre que era jefe de todos los cobradores de impuestos. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Zaqueo? Se subió a un árbol sicómoro. Yo no sé realmente cómo se habrá subido o quién le habrá ayudado a subirse a un árbol, porque no es fácil subirse a un árbol. Cuando estaba estudiando esta palabra de Dios me acordé de un niño berrinchudo que una vez se subió a un árbol y se escondió porque hizo un berrinche. Y sus papás se fueron y regresaron y el niño seguía en el árbol. No se llama Jorge Inorreta, créanme. Les prometo que no, ¿verdad? Y no fue fácil y nadie lo veía porque ese árbol estaba todo, tenía muchas ramas, tenía muchas hojas y la gente pasaba por junto al árbol y nadie me veía, perdón, nadie lo veía. Nadie lo veía. ¿Cierto o falso, mamá, papá y Carla? Nadie lo veía. Y la gente de ese restaurante, no me acuerdo, ¿verdad? Exactamente. Solamente vi que todos los meseros salieron a buscar al hijo del comandante. Y yo estaba arriba en mi arbolito ahí viéndolos. Cómo me buscaban. Y yo me imagino a Zaqueo que se subió a ese árbol sicómoro. Perdió el glamour. Y a lo mejor como era un árbol con mucho follaje, dijo, aquí me voy a subir. Voy a ver quién es Jesús. Y aquí nadie me va a ver. Es lo que yo pienso. Entonces, aunque ese hombre Zaqueo era un hombre mayor, se subió al árbol, así como se suben los niños, ¿no? Y a pesar de que Jesús por ahí iba a pasar, según el relato bíblico, imagínate con qué ansiedad subió a ese árbol. Porque quería saber quién era el hijo del carpintero, que iba pasando por ahí, haciendo milagros, haciendo proezas, haciendo sanidades, haciendo liberación, reprendiendo a los demonios. Había escuchado él de Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí escuchando han escuchado alguna vez de Jesús? Todos. ¿Pues realmente lo conoces? Imagínate con qué ansiedad se habrá subido a ese árbol. Gracias. Imagínate ese hombre que se subió a ese árbol. Había escuchado hablar sobre Jesús. Había tal vez escuchado hablar sobre ese hombre que una vez se subió a una barca y había una tempestad tremenda. ¿Y qué hizo? La calmó. ¿Tú has escuchado hablar muchas veces de Jesús, iglesia? ¿Has escuchado muchas veces hablar de lo que Él puede hacer y de lo que Él es? Sin embargo, hay algo que a mí me gustó muchísimo cuando estaba leyendo este pasaje. Y dice, cuando Jesús iba caminando entre esa multitud, Zaqueo no podía verlo. A lo mejor no lo podía distinguir entre los demás hombres.
A lo mejor porque no llevaba una vestidura de rey. A lo mejor no llevaba un cetro de oro en su mano, iba caminando. Y por eso es que Zaqueo se subió a ese árbol. Él no llevaba ni guaruras, ni nada por el estilo. Sin embargo, él caminaba siendo rey, porque él es rey, Jesucristo. Y de hecho iba vestido igual que todos los demás, la gente que lo rodeaban. Y sin embargo, antes de que Zaqueo hubiera visto a Jesús, ¿qué crees? Cristo ya se había fijado en Zaqueo. Sus ojos en Zaqueo. Había puesto Jesús sus ojos en Zaqueo. ¿Y sabes qué hizo Jesús, Nerea? ¿Saben qué hizo Jesús? Escucha bien lo que te voy a decir. Jesús se paró, Betty, debajo de ese árbol sicómoro, levantó su cara hermosa y le dijo: Zaqueo, baja de ahí, que voy a hacer hoy morada en tu casa. Él ya tenía, Jesús ya tenía en su corazón y en sus ojos a Zaqueo. Y entre esas ramas, entre todas esas hojas, tal vez escondido, a lo mejor ni se notaba, a lo mejor estaba como ese niño Jorgito, ¿verdad? Sin embargo, Jesús se bajó. Jesús se puso abajo del árbol y levantó sus ojitos hermosos y le dijo: tú, al jefe de los publicanos te estoy hablando. Sí, Zaqueo, tú, baja, que a tu casa voy a ir. Zaqueo, date prisa. Vamos a ver lo que dice este versículo. En versículo 5, la segunda parte, dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que more yo hoy en tu casa. Zaqueo era un hombre rico y no solamente era publicano, era el jefe de los publicanos, ya lo vimos. Y a lo mejor era un hombre arrogante, a lo mejor era un hombre que no pasa trabajos o problemas como otra gente mortal, voy a decirlo de esta forma. A lo mejor la soberbia lo coronaba a él, ¿verdad? A lo mejor era un hombre violento y lograba con creces los antojos que él tenía siempre, todos los deseos de su corazón los cumplía. ¿Y qué fue lo que sucedió, iglesia? Nuestro Cristo de la gloria, nuestro Cristo hermoso, se apiadó de él, así como se ha apiadado de ti y de mí, ¿verdad? Y les dijo: no importa de dónde el Señor te haya sacado a ti, no importa de dónde el Señor haya sacado a Zaqueo, no importa qué tan pecador fuiste, iglesia, no importa qué tan corrupto pudo haber sido tu vida, no importa tus adulterios, no importa tus fornicaciones, no importa todo eso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino a la cruz a morir por ti y por mí, y Él nos perdonó, nos limpió de todo, nos purificó de toda esa maldad, ¿verdad? Y dice: no importa qué tan pecador fuiste, no importa si tú tienes un estatus social muy alto o vienes de una colonia tal vez problemática, si la gracia eficaz te llama, ¿sabes qué sucede? Hay un llamamiento eficaz que no hace ninguna distinción, sino que esa gracia preciosa te da perdón y te da salvación. Zaqueo tenía una ocupación, ¿cuál era? La de cobrar impuestos. ¿Y a quién le gusta pagar impuestos? A nadie. Y tal vez, como dijimos al principio, él estafaba al pueblo para enriquecerse. Y cuando Cristo fue a la casa de este hombre, Zaqueo, se desató un murmullo tremendo, porque había ido a ser huésped de un hombre malo, de un hombre que estafaba, de un hombre que se enriquecía a costa de los demás. Hermanos, la gracia de Dios no hace distinción de personas, sino Dios llama a quien Él quiere, y Él llamó a ese hombre, al peor de los publicanos, al peor, en la peor de las ciudades, involucrado tal vez en la peor de las ocupaciones, y así a ti y a mí el Señor nos llamó de donde estábamos nosotros, muertos por nuestros delitos y pecados, donde tú y yo no éramos nadie más que pecadores. El Señor también nos llamó a nosotros. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios capítulo 1 versículo 27. Primera Corintios capítulo 1 versículo 27, dice la palabra del Señor: sino que lo necio
sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y tú y éramos necios. El Señor nos llamaba una y otra vez, deja tu pecado, deja tu maldad. Cuando el Señor trató conmigo en enero, 11 años van a ser, el Señor me llamó una vez, y yo seguía con mi maldad, bien a todo lo que daba, y seguía con mi maldad. En la segunda vez que me llamó la atención, seguía duro. Y hace casi 11 años, el Señor me dijo: ya estate en paz, seas necio, entiende. Y así tú y yo éramos necios, sin embargo el amor de Dios en nuestras vidas fue derramada, y Cristo fue quien nos cautivó. Y dice aquí, sino que lo necio del mundo lo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahí estábamos tú y yo en el corazón de Dios, lo más vil, lo más necio, para vergüenza de aquel que se cree bueno, para avergonzar a los sabios, a lo más débil. Y tú y éramos lo débil. A Zaqueo se le ordenó que bajara del árbol. ¿Y qué hizo Zaqueo? Bajó. Y leyendo esto, recuerdo cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y siempre me pareció una muestra de amor de parte de Dios, que Él mire hacia abajo a los hombres. Pero les voy a decir en esta tarde que hubo una mayor condescendencia que esa, cuando Cristo miró hacia arriba para ver a Zaqueo, que Jesús se haya dignado a levantar su hermoso rostro hacia donde estaba Zaqueo, ¿sí? Eso es misericordia de parte de Dios. Y Cristo decirle a Zaqueo: baja de ahí, que a tu casa voy a ir. Ahí donde estás metido, ahí donde estás escondido, ahí donde te subiste al árbol, aquí estoy, y a tu casa voy a ir. Eso revela una mayor misericordia. A lo mejor tú que me escuchas tienes muy arriba tu orgullo. A lo mejor tú que me escuchas tienes muy arriba tu ego. A lo mejor tú que me escuchas tienes un alto concepto de ti mismo, ¿verdad? A lo mejor tú puedes decir: yo puedo cantar mejor que tú, yo puedo tocar la guitarra mejor que tú, yo puedo enseñar mejor que tú, yo puedo hacer esto mejor que tú. Pero ¿sabes qué, hermano? Piensas que las buenas acciones o tu supuesto carisma o un estatus dentro de los cristianos, pero hoy quiero decirte que a lo mejor lo que tú estás trepado en un árbol alto, de la cual esa rama te puede tumbar, te puedes caer y no te has dado cuenta. Y fíjate lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sin embargo, Jesucristo eleva sus ojos para mirar aún a los orgullosos pecadores y les dice que se bajen, les dice: desciende, porque hoy es necesario que hoy pose en tu casa, iglesia. Sí, iglesia. Si Zaqueo hubiera sido un hombre de mente humilde, a lo mejor hubiera estado sentado junto al camino, ¿verdad? O a los pies de Cristo. Pero Dios estuvo hablándole a Zaqueo. Él sabía que quería conocerlo, y Dios se revela a la vida de ese hombre, y así Dios se ha revelado en nuestras vidas. Podemos decir que fue un llamamiento personal. En el árbol también estaban tales muchachos junto a Zaqueo, había más gente, no creo que haya sido la única persona ahí en ese árbol. Sin embargo, él volteó y le dijo: Zaqueo, baja. No dijo: hey, bajen, sino dijo: Zaqueo, baja. Y así el Señor nos habla a cada uno, nos habla por nuestro nombre y nos dice: hey, baja.
que a tu casa voy a ir, que voy a hacer morada en tu casa. No le dijo, voy de paseo, nada más voy a ir a comer, voy a cenar, voy a hacer una carne asada contigo, vamos a pasarla bien y ya. Dijo, voy a morar en tu casa, voy a pasar ahí la noche en tu casa, voy a estar ahí en tu casa. Y así Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová? No. ¿Alguien se podrá esconder o alguien se podrá ocultar en escondrijos que no vea al Señor? No. Donde quiera que estés, te está viendo el Señor. No te puedes esconder de nadie. Te puedes esconder de la gente, pero de Dios no te escondes. No te escondes. Dios no llama a su pueblo en multitudes. Dios los va llamando uno a uno. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo a María, o le gritó y le dijo, María? Y dice la palabra de Dios que ¿qué hizo María? Volteó y dijo, Raboni. ¿Qué significa? Maestro. O cuando Jesús ve a Pedro y a Juan pescando y les dice, venid en pos de mí, que os haré pescadores de hombres. Así Jesús te está hablando a ti en esta tarde. Te está diciendo a ti, Zaqueo o Zaquea, cual sea tu nombre. Ven, que a tu casa voy a ir. Cuando el Espíritu Santo viene a algún hombre, la espada de Dios penetra totalmente. Penetra en el corazón y no es que te pase rozando, sino la puntería de Dios te lleva y te penetra y deja una señal en tu corazón y va hasta lo más profundo de las coyunturas, hasta lo más profundo de tu alma. Y sabes que Dios te está llamando. Pero el llamamiento de Dios no es un llamamiento para mañana. No es mañana lunes. La palabra del Señor dice, si oyereis hoy su voz. ¿Y qué más? No endurezcas vuestro corazón. No es el próximo domingo que vengas a la iglesia, voy a cambiar. No, es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Y yo sé que más de una persona hoy está escuchando la voz de Dios en su corazón. Y yo nada más te digo, y me digo a mí mismo, no endurezcamos más nuestro corazón. No lo endurezcamos más. Acatemos la orden y la instrucción de Dios. La gracia de Dios siempre llega con prontitud a nuestras vidas. Y si tú eres atraído por Dios, entonces van a correr tras Él. Es como cuando lees tú en el libro de Cantares, atráeme y en pos de ti correremos. Empieza en singular terminando en plural. Atráeme y en pos de ti correremos, dice el Señor. Recuerda lo que dice la Escritura en Lucas 1:52, si quieres leerlo. Lucas 1, versículo 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Todos los que estaban ahí en ese lugar cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, toda esa gente, ¿qué estaba haciendo? Estaban murmurando, estaban hablando, diciendo que cómo era posible que Jesús había entrado a la casa de un hombre pecador. ¿Cómo era posible? ¿Y sabes qué? Jesús no viene para quedarse en la entrada de tu casa. Él viene para entrar al interior. No se va a quedar en la ventana ni en la puerta, sino Él quiere entrar a esa casa. Él quiere venir a tu casa. ¿Qué tipo de casa tienes? Ellos decían, es que es una casa de un pecador. ¿Qué tipo de casa es la tuya? ¿Has hecho tu casa miserable con tus borracheras? ¿Has permitido groserías, gritos? ¿Has permitido que en tu casa entre anatema, que entre maldición? Una casa que has envilecido tal vez con tu impureza, una casa que has deshonrado con tus maldiciones, con tus blasfemias, una casa donde manejas negocios sucios. Ahí dice Dios, ahí dice Jesús, ahí quiero ir.
Yo no sé cómo esté, yo solamente conozco mi casa. Y yo sé que el Señor, en esa casa donde había gritos, donde había muchas cosas feas, Dios entró y cambió todo lo que había en mi casa. Donde el hombre y la mujer peleaban, discutían. ¿Y sabes qué? Es una bendición que ahora Cristo vive en mi hogar. Y yo no sé si vive en tu hogar. Yo no sé si tu casa todavía se hacen cosas que van en contra del Señor. Y si es así, arrepiéntete y pídele perdón al Señor y no permitas más que entres anatema. No lo permitas, no lo lleves. Deshazte de eso. ¿Sientes la gracia poderosa de Dios en tu corazón, mandándote que te arrepientas hoy? Yo sí la sentí y la sigo sintiendo. Y sigo sintiendo en el corazón, en mi corazón, que tengo que amar más a mi esposa. Pero le digo, Señor, a veces no puedo. Pero Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú ames a mi esposa a través de mí. Tal vez tú con tu esposo dile al Señor, Señor, ama tú a mi esposa a través mío. A tus hijos, Señor, ama a mis hijos a través mío. Pero también el Señor te dice que honres a tu padre y a tu madre como hijos. También te dice a ti el Señor, nos dice a nosotros, ¿verdad? Que no provoquemos a ir a nuestros hijos. ¿Sí? Tal vez el Señor nos está diciendo ahorita, ¿sabes qué? Estás metiendo anatema en tu casa, sácalo. O tal vez estés pensando que este mensaje no es para ti. Y te voy a decir algo, estás equivocado, este mensaje es para todos, para su pueblo, para su iglesia. ¿Tú has escuchado hablar de Zaqueo? Sí, yo también, muchas veces. Pero cuando te das cuenta la profundidad de la escritura, que entra a una casa de un hombre que al parecer tenía absolutamente todo, pero no tenía nada, tenía las riquezas que mucha gente anhela, que mucha gente desea, pero no tenía al dueño del universo, que es Cristo Jesús. Pero había escuchado hablar de él y él quería conocerlo, y sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Jesús se reveló a su vida. Fue un llamamiento necesario. Fue un llamamiento necesario. Yo quiero que me acompañes nuevamente a Lucas capítulo 19, en el versículo 5. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy ¿qué? Es necesario que pose yo en tu casa. Y el Señor te está diciendo que hoy es necesario que Él pose en tu casa, iglesia. Hoy es necesario que Él pose en tu casa. Hoy es necesario que Él pose, que viva en tu casa. ¿Sabes qué hizo Zaqueo después de todo esto? Después de escuchar el murmullo de la gente que decía, ¿cómo es posible? Dice la escritura que Zaqueo se puso en pie. Yo creo que Zaqueo está chiquito, ¿verdad? A lo mejor no lo veía mucha gente, ¿verdad? Pero dice que Zaqueo se puso en pie. ¿Y qué dijo? A toda la multitud que estaba ahí, me arrepiento. Me arrepiento de todo corazón, todo lo malo que he hecho. Me arrepiento de todas las trampas que he hecho. Me arrepiento de haber sido tan corrupto, de haber sido tan malo. Me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de haber robado, de haber ultrajado, de haber quitado el dinero, propiedades a la gente. Me arrepiento de todo eso. ¿Y sabes por qué se arrepintió? Porque permitió que Jesús entrara en su corazón. Dice entonces, versículo 8, Zaqueo puesto en pie,
dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dice el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo. ¿De quién? Hijo ¿de quién? De la fe. Por cuanto también es hijo de la fe. Yo ya he venido salvación a tu casa. Yo ya he venido salvación a mi casa. Yo no sé si tú estás en esta multitud, donde posiblemente tanta gente, entre tanta gente te puedes perder. Pero ahí dentro de toda esa multitud Dios te está abriendo y Dios te está llamando. Deja de engañarte a ti mismo. Deja de engañarte a ti mismo. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, sí lo saben, ¿verdad? Muchas veces. Y yo les puse una vez un ejemplo y me recuerdo mucho de ese ejemplo, de que yo tenía mi cartera, ¿sí? Y si tenía 2 billetes de 50 pesos, uno lo hacía chiquito y lo metía ahí en un compartimiento y decía, para que se me olvide, para pensar que no tengo dinero. Pero se te atravesaba una Coca-Cola y lo sacabas, te acordabas. Te mientes tú solo. Y así como eso hay mucha gente que se miente con otras cosas, con muchas cosas. Y este es un ejemplo tonto, burdo, pero mucha gente se miente pensando que son salvos cuando están viviendo en adulterio, cuando están viviendo en fornicación, cuando están viviendo en hechicería, cuando siguen leyendo el tarot, cuando siguen leyendo los horóscopos, cuando siguen invocando a los demonios, cuando siguen recordando o haciendo, no recordando, perdón, cuando siguen haciendo invocaciones sin que se den aparentemente cuenta. Hemos sido instruidos aquí en la iglesia con lo que el Señor quiere, y muchas veces permitimos anatema en nuestra casa. No lo permitamos, por favor, no lo permitamos. No lo permitamos, no nos juguemos nosotros mismos, como dicen por ahí, el dedo en la boca. Nosotros tenemos que ser guiados por el Señor en todo momento y en todo tiempo, como hijos de Él. Yo creo que en esta tarde Dios nos está diciendo que nos bajemos de ese árbol sicómoro. Yo no sé por qué cosas o situaciones pases tú en tu vida, realmente. Porque yo sé que todos los que están aquí, absolutamente todos, han escuchado de Dios. Han escuchado de su amor eterno. Han escuchado de esa gracia, incomparable gracia. Pero a veces estamos haciendo con esa gracia, lo hacemos como un trapo sucio. Y no debemos de jugar así. Es Dios. Tenemos que aprender a vivir una vida en santidad, una vida que le agrade a Dios. Saqueo conoció a Dios. Es un capítulo, es un capítulo, el capítulo 19 de Lucas, es el pasaje de Saqueo, son 8 versículos, 10 versículos, ¿sí? Y recuerdo el último versículo, versículo 10, ¿a qué vino Jesús? ¿Vino a qué? A buscar lo que se había perdido. Y tú y yo nos habíamos perdido, realmente, nos habíamos perdido. Tal vez ibas caminando pensando que ibas caminando por un buen camino y realmente no fue así. Pero Saqueo escuchó de ese Jesús que como dice el capítulo 18, acompáñenme al capítulo 18 de Lucas. Versículo 24, después de este pasaje del joven rico, dice en el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, hablando del joven rico,
¿Por qué? Porque le había dicho Jesús que vendiera todo lo que tenía, porque supuestamente este joven rico obedecía y seguía el mandamiento del Señor. Y cuando Jesús le dijo que vendiera todo y que lo siguiera, ¿qué dice la Biblia que pasó con este muchacho? Se entristeció, ¿verdad? Y dice el versículo número 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y el 27 dice que les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y sabes a qué se refiere? Al arrepentimiento. A veces parece ser posible arrepentirse, porque estás tan, no sé si sea la palabra correcta, tan clavado en un pecado, en una maldad, que se te hace hasta imposible dejarlo. Se te hace complicadísimo. Pero para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Dile: Señor, ya no puedo más, ayúdame. Quiero cambiar mi estilo de vida para ti. Quiero cambiar, Dios, cámbiame. Cámbiame, Dios. ¿Y sabes cómo viene el cambio de parte del Señor a tu vida? A través de la renovación de tu entendimiento, a través de su santa y bendita palabra. No a través de que vengas todos los domingos a la iglesia, no a través de que vengas los viernes, no a través de que estés en el grupo de alabanza, panderos, maestros, ujieres, las personas que vienen. No, sino viene el cambio a través de la bendita y santa palabra de Dios a nuestras vidas y a nuestros corazones. Es la única forma que el hombre puede ser transformado, a través de su palabra, porque su palabra es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Su espada es como martillo muchas veces, que nos pega, nos quiebra. Y por eso Él es el bendito alfarero. Le cantamos al Señor: cambia mi corazón, hazlo fiel. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Sí, y si a Dios no le gusta algo, lo deshace y lo vuelve a hacer. Y yo le pido al Señor que deshaga nuestra vida, deshaga nuestra vana manera de vivir, y que sea Él glorificado en todo y por todo. Y a Él sea la honra y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias a Dios. Los invito a que se pongan de pie, iglesia, por favor. Estamos terminando este 2020 y que Dios tenga piedad y Dios tenga misericordia de nosotros en este 2021. Como dice el pastor, no sabemos si el Señor venga hoy por su iglesia. No sabemos si nos vamos a ver el otro domingo. Pero Él todo lo tiene debajo de sus manos, bajo su control, total control. Él es soberano. Jesús es mi Rey soberano. Y quiero que inclines tu rostro conmigo y que le digas al Señor: te doy gracias por este 2020 que está por terminar, Señor. Gracias porque como pueblo tuyo sabemos que estamos en tus manos, Dios. Gracias por cuidarnos. Gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos, Dios. Y porque podemos decir, Dios, como dice tu palabra: Ebenezer, hasta aquí tú has sido con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo. Muchísimas gracias, Dios. Padre, que este año, Dios, 2021, que está por comenzar, Dios, en un par de días más, Dios, Padre Dios, sea como tú lo tienes en tu corazón, Dios. Yo solo te ruego, Padre, que ninguno de los que estamos en tu corazón, Padre, ninguno de los con los que nos congregamos en este lugar, Dios, Padre Dios, nos vayamos a perder, sino que encontremos la vida eterna en ti, Jesús. Padre Dios, que tu pueblo, Dios, de pacto de gracia, y tu pueblo alrededor de los cuatro cabos de la tierra, Dios,
Busque caminar y siga caminando hacia el blanco de nuestra soberana vocación que es Cristo Jesús, Dios. Que salgas al encuentro, Padre Dios, de aquellos, Padre, que tú has tenido en tu corazón, bendito Dios, y transforme sus vidas, Padre Dios, así como has transformado la de nosotros, Dios. Ten piedad y misericordia, Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre. Padre, vamos a partir de este lugar, Dios. Ve con cada uno de nosotros, Dios. Padre Dios, que tu gracia, tu misericordia y perdón, Padre Dios, Padre, estén en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, Dios. Amén. Les recuerdo, iglesia, que el próximo viernes no hay servicio. Nos vemos el domingo, primer domingo del año. Nos vemos dentro de 7 días, primeramente Dios. Que la pasen bien, que tengan un bonito fin de año, ¿verdad? Que Dios esté con ustedes hoy y siempre, ¿verdad? Que tengan un maravilloso 2021 en el Señor. Porque les quiero recordar que todo es por Él y es para Él. Pase lo que pase, Dios tiene que ser glorificado. Y no es fácil decirlo. No es fácil decirlo. Pero que Dios los bendiga, hermanos. Besos, abrazos y no balazos. No es cierto, eso no. Bye.